El siguiente programa es para todos. Gente del WIA, bienvenidos una vez más a este espacio que desde la televisión de los andinos pensamos para los jóvenes del municipio de Andes y de la subregión del sureste antioqueño. Mariana. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Televidentes, bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña Daniel Tabordaguita, él es un egresado de composición musical de la Universidad EAFIT. Daniel, bienvenido a WIA, ¿cómo estás? Muy bien, y gracias por la invitación a ustedes dos, tratando de hacer aquí, dar algunos mensajes. Eso está muy bien. Bueno, Daniel, cuéntenos un poco de esa carrera universitaria que tiene, porque él, además de ser egresado pues, de la universidad, de su pregrado, tiene un magíster que realizó en el país de Estados Unidos. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, yo nací en Medellín en el 90 y cuando tuve 10 años me fui a vivir a Ciudad Bolívar, ya es toda mi familia, y siempre tuve ganas de ser parte de la escuela de música. Cuando llegué a Bolívar yo me inscribí en esta entidad y empecé a estudiar saxofón. Para el año 2007 yo me gradué, me presenté a la Universidad de Antioquia en ese entonces, pasé a una cosa que se llama el nivelatorio. En el municipio de Ciudad Bolívar. Esto fue cuando me gradué en Ciudad Bolívar de 11, me presenté a la Universidad de Medellín. Entonces en la Universidad de Antioquia, y normalmente para estudiar música, hay una cuestión que se llama nivelatorio, porque uno tiene que nivelar ciertos conocimientos para entrar ya a la carrera universitaria como tal, y yo entré a saxofón en la Universidad de Antioquia. Yo solo hice un semestre porque no era lo que yo quería, yo siempre quise composición y dirección, entonces hasta el 2009 me pude conseguir una beca donde estudié en la Universidad AFIT, ahí en 2014 me gradué y tuve también la oportunidad de presentarme a Oklahoma City University en Estados Unidos, donde hice 2 maestrías y también tuve una... No, lo que tenemos aquí es un músico en potencia. ¿En qué tiempo, Daniel, usted tan joven ya con 2 magísteres encima por día? Dedicación. Demasiado. Entonces Daniel llega al municipio de Ciudad Bolívar porque la familia es de allá. Sí. Y entonces, ¿cómo nació esa pasión por la música? Daniel, ¿a qué edad como que, bueno, quiero empezar a involucrarme? ¿Por qué la música? Bueno, mi mamá cuenta que desde que yo era muy chiquito, yo estaba muy como enfatizado en el piano, que de hecho es el instrumento que a mí más me gusta. A ver, yo miro su mano, Daniel. Porque dicen que los que van a tocar piano de por sí tienden como a tener los dedos largos. Es como una característica. A la mano, yo mostrando los tatuajes. Yo le dije que la mano, ya los tatuajes es... Pero bueno, a propósito del tatuaje, perdón. Es una clave de sol. Tienes una clave de sol. ¿Cuándo? Y una clave de fa a este lado. ¿Cuándo te hiciste tu tatuaje? Esto fue, yo creo que en 2013. Ya lleva un tiempo que me los hice. Entonces les venía contando, mi mamá desde muy chiquito vio que me gustaba demasiado la música para piano, pero tener acceso a un piano en Colombia es un poco difícil si no se es de la parte elitista, si no se tiene dinero. Y mi mamá nunca pensó que yo iba a ser músico. Obviamente pues en nuestra cultura en general un músico no es bien visto, entonces yo estaba siempre escuchando música para piano, música para orquesta, pero ellos nunca pensaron que yo iba a ser músico, solo hasta que nos fuimos a Ciudad Bolívar, que tenemos acceso a las escuelas de música, ya yo pude entrar como tal a la escuela de música. En la ciudad era un poco complejo que empezaras a ser parte como de estos grupos. Sí, en ese entonces no existía la red de escuelas de música y todo como que estalló cuando yo llegué a Bolívar porque estuvo esa oportunidad de... Claro. Y en Bolívar el tema de la escuela de música también ha sido un proceso fuerte durante los años, ¿cierto? Sí, normalmente la escuela de Bolívar y la de Jardín fueron hermanas mucho tiempo, después también se incluyó la escuela de Andes y son procesos que se han venido perdiendo también, que es una cosa que lo pone a uno... ¿Por qué crees que se van perdiendo esos procesos?
por falta de apoyo. A mí me parece que la falta de apoyo es una cosa... Desde las administraciones municipales. Sí. Ahora, Bolívar y a Jardín nos salva de que ellos son corporaciones y el presupuesto lo manejan ellos mismos. Pero en ciertos municipios, yo trabajé en algunos municipios y es muy difícil porque trabajar uno solo, como normalmente se ve. Digamos, hay muchos instrumentos y para cada instrumento es una carrera profesional. Entonces contratan un director que tiene que enseñar todos los instrumentos, cosa que no tiene ningún sentido. Además de que eso toma tiempo. Entonces a mí me parece muy teso los directores que trabajan en municipios ellos solos, porque les toca ser secretarios, les toca ser profesor de saxofón, de trompeta, y cada instrumento es un mundo diferente. Entonces por ahorrarse unos pesos solo se contrata a una persona. Y a mí me parece que este es el primer paso para que un proceso vaya de para abajo. Bueno, entonces Daniel llega a Ciudad Bolívar, conoce las escuelas de música o la escuela de música pues precisamente de Ciudad Bolívar. ¿Y cómo fue ese proceso de empezar a involucrar con los instrumentos? ¿Cuál fue como esa fijación luego ya de estar radicado en este municipio? Pues normalmente los instrumentos a los que se tiene acceso en los municipios son instrumentos de viento. Y el saxofón fue un instrumento que a mí siempre me gustó también. Entonces yo entré al semillero y normalmente uno hace un proceso de 1 año, 6 meses, dependiendo de cada persona, hace un examen y ya pasa al semillero de instrumento. El primer semillero es como teoría, iniciación. Difícil pasar el examen. No sé, ya no me acuerdo en ese ¿Cómo los medían? Pues los colocaban a tocar Nos colocaban a tocar flauta dulce y a leer notas, digamos el pentagrama como tal, y es como aprender un nuevo lenguaje. Entonces en su momento obviamente... Es complejo leer el pentagrama. Nosotros como equipo de trabajo estuvimos alguna vez yendo a la escuela de música del municipio de Andes a tener unas clases y yo recuerdo la experiencia, fue una clase y mejor dicho, todos estábamos muy enredados. Es que es como aprender un nuevo idioma y requiere pues obviamente tiempo. Bueno, Daniel, entonces usted antes de entrar pues como a la corporación me imagino que debió como estudiar un poco precisamente cómo leer ese tipo de cosas y un poco acerca de la música. ¿Cómo usted desde su casa como que se responsabiliza de ese conocimiento? Pues en la casa no había ningún músico, fue una cosa medio extraña. ¿Eres el único músico de la familia? Sí. ¿Tienes hermanos, Daniel? Sí, ahora tengo una hermana y a ella le gusta mucho también la música, ella estaba aprendiendo cello, pero como les decía antes, en los municipios es muy difícil encontrar un profesor y más especializado en el área de cuerdas, que es un poco más complicado. Entonces ella tuvo que parar porque no hay profesor de cello en Ciudad Bolívar. Entonces, sobre todo los vientos, que es lo que más se ve. Entonces, ¿cómo fue esa preparación desde casa para poder involucrarse? Es una anécdota graciosa porque en el colegio que yo estudiaba en Medellín antes de irme para Bolívar, ¿en cuál colegio? Se llamaba Fray Rafael de la Serna. Allá teníamos clases de artística y la partían en dos. Entonces, en una clase daban clase de origami y en la otra daban música, pero entonces había una rotación de medio grupo y yo me volaba, yo me iba a las clases de música. Ah, indisciplinado. ¿Y por qué? Porque no me gustaba. ¿Y a las de origami tampoco? A las de origami sí, solo me quedaban las de origami, o sea, yo no iba a la rotación en música. Y el profesor una vez se dio cuenta y solo me dejaron en música. Pero entonces fue muy curioso porque cuando yo llegué a Bolívar, de alguna manera este conocimiento estaba ahí. Y yo llegué a la escuela y les dije, yo quiero tocar saxofón y lo sequé hasta que me dieron hasta que le dieron la oportunidad. Hasta que me dieron la oportunidad, sí. Bueno, entonces el proceso luego de que empiezas a involucrarte con la escuela de música del municipio de Ciudad Bolívar, ¿cómo es? ¿Empiezas con el saxofón, empiezas de pronto a tocar otros instrumentos o te dedicas de lleno al saxo? Pues nosotros en ese entonces, porque ahora también han cambiado mucho la manera como enseñan allá, a mí me tocaba clase particular con un profesor y era una clase semanal con él y teníamos un semillero de prebanda donde eran como los niños que entramos nuevos a aprender instrumento y aprendíamos a tocar en ensamble con las otras personas. Obviamente es muy importante tocar en conjunto porque uno aprende a escuchar y después de cierto tiempo ellos nos empezaban como a introducir lentamente en la banda, que era la agrupación que tenía más nivel, y nosotros estábamos escuchando siempre ellos cómo tocaban y de alguna manera nivelábamos para seguir con el proceso ya de la banda como tal.
Daniel, usted ahorita hablaba que, pues a pesar de que le interesaban como algunos instrumentos, lo que más le llamó la atención y precisamente lo que estudió fue en composición musical. ¿Cómo se define entonces ese gusto de la composición? Desde la composición, a mí siempre, como les dije al principio, mi mamá decía que yo me quedaba durmiendo escuchando obras de Mozart o Beethoven. Nosotros teníamos muchos cassettes en ese entonces y yo era siempre matado con ese tipo de música. Y yo creo que cuando yo tenía ese acercamiento sirvió mucho en el subconsciente, obviamente, porque yo no me acuerdo de esto, eso son historias de mi mamá. Cuando yo llegué a la escuela, yo empecé con el saxofón a tratar de hacer mis propias melodías, a tratar de escuchar, digamos, una canción en la radio y tratar de tocarla. Y todo esto fue desenvolviéndose en el gusto mío por la composición. Y a la final eso fue lo que yo decidí hacer. Bueno, Daniel, la primera presentación luego de estar en la escuela de música, ¿cómo se dio? ¿Cómo le dio susto? También esa anécdota, contemos un poquito de como esas primeras experiencias donde, claro, llegas y te expones a un público, donde te vas a sentir intimidado, de pronto te bloqueaste en algún momento, tuviste algún error. Sí, yo me acuerdo mucho que fuimos a hacer un concierto didáctico al Carmen. Y cada instrumento tenía que hacer un solo para que las personas vieran cómo sonaba el instrumento. Y yo tenía mi melodía, yo quería tocar mi melodía. ¿Qué instrumento es? Saxofón tenor. Yo quería tocar mi melodía y yo me acuerdo que yo me paré y empecé a tocar y eso sonó de todo menos a mi melodía. ¡Ay, qué pena! Pero es algo que tiene que pasar. Yo no he escuchado del primer solo de alguien que sea completamente exitoso. Demora. La música no es de afanes, toma su tiempo y cuando uno se expone a otra persona, todos sus nervios están ahí atacándolo a uno. Y más la primera presentación. Sí. Luego, cuando ya empezaste a tener cancha, por decirlo de alguna manera, empezaste a tener experiencia dentro de la escuela, empezaste a involucrarte también con procesos de enseñarle a los más pequeños, o ese lado de la docencia todavía era un poco ajeno. No, sí, lo que pasa es que cuando yo me fui de Bolívar ya yo tenía ciertos conocimientos de armonía cuando empecé en la universidad y yo molestaba mucho, por decirlo así, los directores por la composición. Yo les decía, les escribía, yo soy compositor, me van a abrir un espacio, y yo les mandaba obras. Obviamente muchos me decían que no, pero se presentaron algunas puertas, se abrieron algunas puertas y tuve la oportunidad de ir y trabajar con bandas. Yo estuve en la banda de Yarumal, estuve en la banda de La Estrella, estuve también en las bandas de la Universidad de Medellín, yo toqué también en la banda de la Universidad de AFID y todo eso es algo que constantemente lo está retroalimentando a uno. Muchísima experiencia. Entonces cuando yo estaba en 2013, ya casi para terminar la carrera, se presentó la oportunidad de hacer la práctica en el municipio de Gómez Plata. Allí fue donde yo empecé ya profesional como tal. También me encuentro con un alcalde muy complicado y no, los instrumentos estaban podridos, los instrumentos es muy caro. Lo peor que le puede pasar a un instrumento es que lo dejen en un salón al aire libre y ellos creen que arreglar el instrumento cuesta 100.000 pesos, no hablamos de millones. Sí. Son por ahí 14, 15 millones de pesos para arreglar y hacerle mantenimiento a todos los instrumentos de una escuela de música. Entonces ahí ya el hombre como que no quería, entonces fue un poco difícil. Ahí se logró hacer un proceso, yo duré allá un año larguito, terminé porque resultó la oportunidad de ir a Urrao con un mejor salario y yo tomé pues la decisión de irme hacia allá. Ya en 2014 terminé mi contrato allá para irme hacia la maestría. Pero terminaste la práctica en Gómez Plata. Sí. Y ya luego pasaste a trabajar a Urrao. Sí. Okay. Hagamos una pausa en este momento del programa, Daniel y Mariana, para pasar a las reglas de esta semana. Las palabras homófonas son aquellas palabras que se pronuncian igual pero tienen diferente escritura y significado. Vaya con V y Y es del verbo ir, conjugado en primera y tercera persona significa ir de un lugar a otro. También puede ser una interjección para expresar decepción o satisfacción. Por ejemplo, vaya y me trae el pan para el chocolate. Cuando vaya, espero que estés listo. Vaya, es una excelente idea.
Valla con V y elle, sustantivo que se refiere a una cartelera utilizada en un lugar público para fines publicitarios. También se refiere a un tipo de cercado para delimitar un terreno. Y en campo deportivo se le llama así a los obstáculos puestos en las competencias de atletismo. Ejemplo, la valla sobre el nuevo shampoo captó toda mi atención. Puse una valla para que tus gallinas no se mezclen con las mías. Valla con B y Y es una planta y sus frutos llevan el mismo nombre. Por ejemplo, trae las bayas que están en la canasta. Valla con B y elle no existe. Y de la regla de esta semana continuamos con Daniel en nuestro estudio, donde estamos conociendo un poquito de su trayectoria. Estábamos hablando antes de esta sección de sus inicios en la música, de su pasión, de esas anécdotas y experiencias que ha tenido. Y bueno, Daniel, vienen cosas grandes ahorita para ti en este segundo semestre del 2018. Cuéntanos un poquito para dónde es que vas y qué es lo que vas a hacer. Bueno, ahora yo terminé en Estados Unidos en 2017. Cuando uno se gradúa en una universidad en Estados Unidos, uno tiene la opción de aplicar a trabajar legalmente por un año sin necesidad de una visa de trabajo. Entonces yo trabajé todo este año allá, desde el 2017 hasta junio de este año. O sea, estás recién llegado pues, y ya te vas a ir otra vez. Sí, pero el sueño mío siempre fue irme para Europa, porque allá es de donde viene la tradición de la música. Si nosotros miramos, todos los grandes compositores vienen de este continente. Entonces yo estuve este año haciendo unas audiciones en diferentes lugares y se dio la oportunidad. Estoy viajando para Holanda la próxima semana. Voy a hacer otra maestría en dirección. De doble vía para Holanda. Bueno, ¿y en Holanda qué piensas ir a hacer? Pienso hacer otra maestría en dirección. Aunque yo tengo una en Estados Unidos, me parece que tengo todavía mucho que aprender, y en Holanda, con el profesor que yo tuve la oportunidad de trabajar con él antes de la audición, me parece que hay mucho material ahí que yo quiero absorber y que me parece que va a ser relevante en mi carrera. Ahí tengo una duda, perdón Mari, y es el tema de las maestrías. Llevas 2 maestrías, vas por la tercera. Esta es la tercera. Entonces, ¿con qué énfasis se hacen o vas buscando qué lineamientos? Tienes 2, de pronto van como buscando un instrumento, algunas pues como de las piezas musicales. Ahorita en Europa, ¿cuál va a ser como ese énfasis? ¿Qué esperas encontrar? Sobre todo repertorio clásico, y voy a estar enfatizado más al piano. Yo desde la escuela ¿Llegarás al piano? No, desde Estados Unidos ya digamos que descubrí este instrumento, porque ya tuve obviamente la facilidad, ya hay pianos por todos lados. O sea, ese gusto, ese que te llamó la atención en la infancia, ya se va haciendo realidad. Sí, y es el instrumento. Yo a veces hablo con colegas músicos y les digo, yo cambiaría absolutamente todo, las maestrías, haber estudiado composición por haber tenido la oportunidad de haber empezado el piano antes, porque es algo que requiere mucho tiempo, es un instrumento muy difícil y requiere de mucha dedicación. Pero bueno, antes mejor que ya con todo el conocimiento que pues has adquirido y vas a adquirir, ya te vas a enfrentar desde el piano, desde pronto con más herramientas, para enseñárselo, ¿por qué no?, a otra generación. ¿Cuánto tiempo estarás en Holanda, Daniel? Pues yo inicialmente quiero estar unos 4 años. Vamos a ver qué. Apenas 4 años. Inicialmente quiero estar unos 4 añitos y mañana me quedo otros 4. La idea, a mí me gustaría radicarme allá, porque me parece que en este tipo de sociedad aprecian más la música como tal. En Colombia o en América Latina como tal, la cultura es un tema que lo dejan a lo último, y me parece que debería estar de primero. Ayer yo le contaba a los muchachos en la escuela de música que en Cuba, yo no tuve la oportunidad de ir a Cuba, pero conozco mucha gente que ha ido a Cuba, y me dicen que allá tiene más prestigio un bailarín, un músico, que un médico. Ellos donde se supone que la medicina es bastante fuerte. Sí, pero en la sociedad de ellos es mejor visto un músico, un bailarín que un médico. Todos los papás de allá quieren que el hijo estudie música, o que sean bailarines, o que estén relacionados en algo desde la cultura. Bueno, el tema del idioma, ¿cómo juega ahí? Porque también es algo curioso. Ya estuvo en Estados Unidos, va para Holanda.
¿Estudiaste aquí o cómo fue el proceso también ahí con el tema del inglés? Pues nosotros desde el colegio nos enseñaron verbo to be desde preescolar hasta 11. Pues yo no he pasado de ahí, todavía no me queda claro la verdad. Pero uno tiene esa pequeña base. Yo tuve también la oportunidad de estudiar en Medellín, en el Colombo, y hice el curso de Open English. No se lo recomiendo a nadie, no lo vayan a hacer, a no ser de que tengan disciplina. Porque pero es que estudiar por internet es complejo y inglés me imagino que es mucho más. Totalmente disciplina. Sí, y yo hice algunos cursos ahí, yo creía que hablaba inglés hasta que llegué a Estados Unidos y obviamente es otro se estrelló. mundo. Es otro mundo porque a uno le enseñan un inglés muy formal, pero es como hablar, si ellos vienen a hablar español, digamos este ejemplo, usted dice, la garra. ¿Una garra qué es? Una garra de un león, una garra de un oso, pero nosotros le decimos garra al chicharrón, ellos no van a saber qué es eso. Okay. Entonces allá también pasa eso con el inglés, hay muchas palabras que a uno no le enseñan y que la única manera de aprenderlas es escuchando y estando ahí viviendo el lenguaje. Entonces yo considero que la mejor manera para aprender un idioma es escuchando. Así uno no sepa qué está escuchando, así uno no sepa qué palabras. Eso yo lo he escuchado de varias personas, incluso profesores, y yo empiezo a escuchar como las canciones en inglés y como no entiendo nada me aburro y como que ya, bueno. Pero llega un momento donde hace clic y ya uno empieza a entender. Uno de pronto las repite y las canta, entonces, pero... Empezaría a escuchar entonces más música en inglés. A ver hay si... que ir entrenando el oído un poquitico. Bueno, Daniel, hablabas precisamente de esa experiencia que pudiste tener con los chicos de la Escuela de Música del municipio de Andes. ¿Antes habías conocido o habías tenido acercamiento con los chicos que hay ahorita? Claro que de la vieja guardia ahorita hay pocos, pero de pronto con el director que hay actualmente ya habían tenido contacto antes. Sí, yo conocí a Chacho, como le digo, de cariño. Nosotros fuimos en 2014 a Perú a un encuentro de cuenta de la música. Este hombre ha conocido más lugares todo que el mundo. Yo no sé. Fuimos a Perú a un encuentro de bandas allá y allí pues conocí a Chacho. Y hace un año creo que él me dijo que ya estaba dirigiendo la banda de Andes. Entonces se dio la oportunidad de venir a Colombia. Y yo le dije, Chacho, programemos un taller, miremos qué se puede hacer con los pelados. Yo en Bolívar también les hablé de lo mismo que hablé aquí ayer con los pelados. Pues ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Yo no quería hacer la charla enfatizada solo a la música porque yo sé más que nadie que en la sociedad de nosotros estudiar música no es algo que los papás quieren. Los papás no quieren que el hijo estudie música y eso está bien, pero no quiere decir de que si uno estudia música se va a morir de hambre. Como yo les decía ayer a ellos, yo he visto médicos, ingenieros que también se mueren de hambre. Sí. Y todo esto tiene que ver con la disciplina que tenemos. Entonces yo traté de darles como unas herramientas a seguir para tener proyectos de vida y basándolo sobre todo en la disciplina, porque yo les decía ayer, por ejemplo, que nosotros por ser colombianos creemos que somos menos y yo les daba el ejemplo de la cultura japonesa, que nosotros decimos que los japoneses son muy tesos, que son muy inteligentes y yo creo que el ser humano es ser humano como tal, no va a haber diferencia de él por ser japonés o yo por ser colombiano, simplemente que ellos sí tienen un factor que nosotros no tenemos y que se los enseñan desde chiquito, es la disciplina. Ellos son muy disciplinados y yo creo que en el momento en el que aprendemos a saber qué es la disciplina, los sueños se empiezan a plasmar. ¿Crees entonces que ese es el problema, no sé, como la debilidad de Colombia y de América Latina, como lo mencionabas ahorita, donde el tema cultural no es fuerte precisamente de pronto por eso? Totalmente, y también los medios no ayudan. Si nosotros vemos las narconovelas que pasan en la televisión, todo eso es lo que están viendo los pelados de ahora y es muy triste ver cómo también la tecnología está acabando con la sociedad. Yo también les decía ayer porque una de las niñas estuvo todo el momento en el celular y yo le pregunté qué está aprendiendo del celular. Y es algo que también yo a cualquier persona le pregunto, ¿usted tiene un celular? Sí, y mantiene, digamos, 2 horas en Facebook, si sumamos el tiempo en el día, usted está pasando viendo fotos, pero ¿qué está aprendiendo usted de ahí? Esto no es un tiempo que podía estar aprendiendo un idioma o dedicándole a la música o si es un ingeniero en leer
O también la cuestión de hablar en sociedad, es una cosa que se está perdiendo. En Estados Unidos se ve aún mucho más eso, porque los pelados están en depresión, es mucha información que está pasando y le dan a un celular a un niño con 10, 11 años, eso es un error. En el internet hay cosas muy delicadas y uno no sabe qué van a hacer los pelados. Y si ellos están ahí y no tienen un control sobre eso, eso va a generar depresión, porque entonces empiezan las comparaciones de yo qué estoy haciendo, qué está haciendo esta persona. Entonces los índices de depresión ahora están muy altos. Y es donde empezamos a tener unos referentes que van con esos estereotipos o prototipos que nos vende como el mercado, y dejamos de lado aprovechar el espacio para leer, como decía Mariana, para practicar música, deporte incluso. Y es lo que dice Daniel, es lo que hoy en día los medios como que nos ponen aquí, mire. Es consumismo y yo les contaba ayer, yo tengo 27 años y hace 10 años que yo estaba, hace 10, 12 años que yo estaba en la escuela, todavía no existían los celulares inteligentes. Yo me acuerdo que el primer celular que yo tuve fue una cosita así azul que era un Motorola. Y eso, que alumbraba los laditos cuando lo llamaban. Sí, era un Motorola y eso no daba para más, simplemente para llamar y mandar mensajes. Y todavía yo veía niños jugando escondidijo, o jugando bolas en la calle, o haciendo lo que uno debería hacer en una niñez. Pero ahora es muy triste porque yo no veo eso, yo no veo en las calles niños jugando, es muy esporádico. Los juegos tradicionales se han perdido bastante. Ahora ya todo es en un celular. En Estados Unidos usted no necesita salir de su casa, si usted tiene un celular, usted ordena algo, le llega a la casa, usted quiere comida, le llega a la casa, usted quiere hablar con alguien, no necesita salir, habla por el celular. Entonces a mí me parece que el contacto social se está perdiendo y este tiempo que se pierde ahí es un tiempo que no se va a recuperar. Y si uno estudia, eso no es tiempo perdido. Y yo les contaba a ellos también de la inversión de los valores. Les decía, ¿ustedes van al colegio? Sí. Y dicen, profesor, usted puso una tarea ayer, no la va a revisar. Y ese niño que dijo eso se echa enemigo todo el salón porque es el sapo, o porque qué tan regalado, pero entonces ¿quién es el que está errado ahí? Entonces en la sociedad de ahí el niño es el que está errado, pero en realidad él es el que está correcto. Y esto pasa en muchas cosas. Si usted quiere estar bebiendo de fiesta en fiesta, nadie le va a decir nada. De pronto la mamá, mi hijo está bebiendo mucho, pero un amigo no. Antes venga, pero vamos. si usted está leyendo, si usted está en su casa invirtiendo el tiempo en algo que en realidad le va a ser de producción para el futuro, ya usted es el bobo, ya usted es el anticuado, ya usted es el que no. El aguafiestas. Y es una inversión de los valores. A mí me parece que eso es un tema muy delicado y va en el hogar como tal que el muchacho o la muchacha se sostengan en lo que quieren en la vida y no se dejen también influenciar por ciertas personas. Bueno, Daniel y televidentes, hacemos una pequeñita pausa a esta reflexión que nos estás dando para conocer Parchados. Hola, ¿qué tal amigos de En Doble Vía? Esto es Parchados, el espacio de los jóvenes. Esta vez vamos a ver qué pasa al interior de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Acompáñenme. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? No, ni idea, ¿por qué? No, piense, ¿por qué bebe más agua en marzo que en febrero? Porque febrero tiene menos días. ¡Eso! ¿Sí ves? Es cortica. Otra. Hay alguien que está sentado en un lugar, ¿cierto? Sí. Y si esa persona se para de ese lugar y se va, usted no puede sentarse en ese lugar. ¿Dónde está sentada esa persona? Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, perderás la cuenta de los cuentos que cuentas. ¿Quién? Sí, ¿quién? Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, perderás la cuenta de cuántos cuentos cuentas. Sí, ya, lo digo muy bien. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Pues una jirafa, me imagino yo, porque el tiempo puede ser
Verano o invierno. No, por eso no es. Piense bien, ¿por qué más en marzo que en febrero? ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Ah, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que en febrero es de 28 días y muchas gracias por la información. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Usted, ¿por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? No sé. Piense un poquito. No se le viene nada a la cabeza a usted. Una persona está sentada en un lugar, ¿cierto? Si esa persona se para y se va, usted no se puede sentar en ese lugar. ¿Dónde está sentada esa persona? No sé. Otra vez, va. Y si de pronto ustedes la cogen. Una persona está sentada en un lugar, ¿cierto? Si esa persona se para y se va, usted no se puede sentar en ese lugar. ¿Dónde está sentada esa persona? Está mal sentado. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Porque, o sea, ¿qué tiene diferente en marzo a febrero? No sé. No, tiene que ver con los días. Porque febrero tiene menos días. Eso, si era de simple lógica. Profe, ¿por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? No tengo idea de por qué. Piense. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Pues porque febrero tiene 28 días. Eso, muy inteligente. Bueno, y por acá otro reto. Bueno, una persona está sentada en un lugar. Si esa persona se para y se va de ese lugar, usted no se puede sentar en ese lugar. ¿Dónde está sentada la persona? Espera, ¿cómo así? Una persona se sienta en un lugar, ¿cierto? Y esa persona se para el lugar. Sí, esa persona se para y se va de ese lugar, pero usted no se puede sentar en ese lugar. ¿Dónde está sentada esa persona? La persona. ¿Cómo es? ¿Una persona? Una persona está sentada en un lugar. Si esa persona se para y se va, usted no se puede sentar en ese lugar. ¿Dónde está sentada esa persona? No, esa sí no la entendí. No, pues usted se podría sentar en el baño. ¿Cuál, hombre? No me puedo sentar. ¿Se las digo? Ok. No. No. Está sentada en sus rodillas. Ah, caramba. Amigos de En Doble Vía, este fue el recorrido por la institución educativa Marco Fidel Suárez. Unos acertaron, otros pocón. Continuamos en estudio con Daniel Taborda. Esto fue Parchados. Y luego de divertirnos un poco con Liz Nayaira en uno de los planteles educativos de nuestro municipio, continuamos en esta parte final de En Doble Vía esta semana. Y bueno, Daniel, por acá tenemos algo que también es necesario hablar y es su mochila, la mochila viajera, ¿cierto? Hablemos un poquito de qué significa esta mochila para Daniel. Bueno, la mochila tiene más años que yo, esto fue una herencia de mi tía. No parece, está muy bello. Es una herencia de mi tía que me la dio cuando yo era un adolescente, y en el momento en el que yo empecé a viajar se me vino la idea, le voy a tomar una foto, ya que yo no soy fotogénico, le voy a tomar fotos a la mochila a los lugares a los que he ido. Y en algún momento también traté de hacer como una línea, es un proyecto que tengo ahí guardadito,
que se va a llamar The Traveler Bag. Aquí tengo el botoncito también, mandé a hacer varios como para después hacer una empresa, algo y dar... Hacer ¿Y como qué un blog. significa? Es la mochila viajera. Okay, sí. Hacer No como... sé nada de inglés, quedó evidente. Hacer como una manera de un blog de viajes. Ya hay muchas personas que de hecho lo hacen, pero... Y muchos viven de eso. Sí, se dedican a viajar por medio de... Un blog de viajes enfocado como... Enfocado en el bajo presupuesto. Bajar con bajo presupuesto, porque muchas personas creen que viajar es muy difícil. Muy interesante. Y en realidad no, es cuestión de saber buscar. Y tener una mochilita bien. Y tener una mochilita. ¿Y qué carga Daniel en la mochila? Las gafas. Ok, las gafas. Y la cámara, me imagino, o el para agua, fotografiar los lugares a los que va. Sí, entonces... Bueno, ¿qué lugares conoce la mochila? Bueno, yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en 16 países, creo que son 16. Apenas 16, pues hay 16 ahí suave. Pues de los que me acuerdo. No, yo creo. Sí, no, yo estuve en Ecuador, en Perú, en Estados Unidos, en 2015 estuve en Bélgica, Holanda, Francia, Grecia y Brasil. Después, en el año 2016 estuve en República Checa, Dinamarca, Austria, Hungría. Daniel, ¿y conoce de pronto el suroeste? También. Todos. También, no todos. Bueno, entonces yo lo voy ganando en el suroeste, pues, No, porque es que no está cacheteando. Vea, conocemos Tapartó, Santa Rita. Yo no conozco San Bartolo. Nunca fui a Angelópolis. Ah, yo ya conozco Angelópolis. No conozco Angelópolis. Yo no conozco ni Tiribí ni Montebello. Por la escuela de música viajé a muchos lugares de Colombia y es una de las cosas que me gusta, porque es bueno conocer obviamente primero las raíces de uno y después salir. Bueno, ¿y cómo decide Daniel dónde va a ubicar la mochila para tomar la foto? Pues la gente dirá, este man ahí que está haciendo. ¿Y para qué le toma foto a esa mochila? Pero también es digamos, un experimento personal de... Quiero ver de aquí a 50 años, mirar todas las fotos y tener ese registro. Deben ser en este momento buenas fotos. Yo las tengo en mi página. Yo ¿Cuál creo es la que página está para qué? Se llama La Mochila Viajera. Pues la encuentran, es un álbum mío en Facebook y ahí pueden ver de pronto las fotos que le he tomado a la mochila. Y viajar es una de las cosas que más me gusta. También se los digo, viajar es conseguir riquezas, es una cosa que nadie le puede quitar a uno. Un recuerdo que usted tenga en su cabeza de un atardecer en una playa en un país o también en Colombia, porque hay atardeceres muy bonitos acá. Eso es algo que nadie se lo va a quitar a uno. Y viajar es una inversión también. No necesariamente yo tengo que comprar un apartamento. Viajar no es un gasto, viajar es una inversión. Gasto. Viajar para nada es un gasto, estoy de acuerdo con Daniel. No necesariamente yo tengo que comprar un apartamento para decir que tengo un patrimonio. No, también hay un patrimonio personal que viene con los viajes. Y si tienen la oportunidad... Ya usted tiene un patrimonio grande, entonces. Nos pueden dejando herencia, Daniel. Si tienen la oportunidad, viajen, que de verdad que eso cambia la vida de las personas. Yo me acuerdo mi primer viaje a Europa, eso fue impactante para mí. Y tanto que por allá lloré y todo, pero cuento largo. Y es una cosa muy bonita. Para que contemos la anécdota. La anécdota es que yo estaba en un restaurante portugués, yo llevaba tiempo estudiando portugués y escuché a alguien hablando portugués de Portugal y yo ahí me di cuenta que ya lo entendía, que ya sabía hablar portugués y estaba tomándome una cerveza con una comida muy rica y me vino un sentimiento de nostalgia desde que me gustaría que mis papás estuvieran obviamente ahí conmigo y no sé, los colores se veían diferentes, todo era una... No, ya. Vea, va a llorar Mariana. Me va a hacer llorar la muchacha. Daniel, bueno, ya vamos llegando a la parte final del programa, del espacio con usted y yo creo que es necesario que cerremos con un mensaje desde su experiencia, desde lo que es Daniel como músico, para esos jóvenes del suroeste antioqueño que tienen gusto por la música, que les gusta algún instrumento, pero van dejando de pronto al lado por fijarse en carreras que sean más rentables, en profesiones que sean de pronto un poco más estables económicamente.
Pues yo el mensaje, de hecho me gustaría no enfatizarlo en la música, sino en todas las carreras, porque a la final se resume en lo mismo. Los sueños sí se pueden cumplir, pero está en cada uno de ustedes en hacerlos realidad. Si ustedes no se levantan todos los días con el objetivo de ser una mejor persona, de ser un mejor profesional, los sueños no se van a concretizar. Y es una lucha constante. Van a escuchar muchos nos, les van a decir no, les van a decir aquí no, no puede trabajar aquí, pero si uno se sostiene, va a llegar eventualmente el sí. Y a partir de ahí uno puede empezar a concretizar los sueños. Disciplina y consecuencia ante todo. Bueno, antes ya de dar, porque también es interesante que pronto le dejemos un mensaje a los padres, conozcamos este siguiente video que nos compartió precisamente Daniel, donde está tocando el piano. Ahí pudimos apreciar una composición de Daniel. Esta tiene por nombre Lamento. Y Daniel, ¿por qué no hablamos un poquitico de la composición de Lamento? Bueno, yo tuve un proyecto mientras estaba en Estados Unidos que se llama Alda Music Publisher, y esto es creamos partituras para el enseño de piano y tenemos diferentes tipos de música, precisamente desde un punto pedagógico para que los niños y también adultos puedan aprender a tocar el instrumento. Esta pieza ya es un poquito más avanzada y traté obviamente de dejar un lamento. A veces no nos sentimos bien, a veces pasan cosas y la mejor manera para mí de expresarme es a través de la música. Es una obra que me gusta mucho y espero también que les haya gustado. Es interesante. Daniel, antes de conocer este video hablábamos de ese mensaje que le querías dar precisamente a los jóvenes, pero creo que también es importante un mensaje para los padres que a veces como que no apoyan tanto este tipo de talentos porque no son rentables o no son como lo más conveniente para los hijos. Entonces un mensaje también a los padres de familia. Yo creo que el problema con los papás, porque
porque pues a mí también me tocó, obviamente, digamos, cuando yo dije que quería estudiar música, la reacción no fue la mejor, y sobre todo por la familia, no solo mis papás. Mi mamá nunca me dijo nada, mi papá en algún momento me dijo, estudia una ingeniería, estudie Derecho, estudie alguna medicina. Yo le dije, pa, es que el que voy a estudiar soy yo. Y yo me di cuenta que los papás quieren ver reflejado en los hijos lo que ellos no fueron. Y es una cosa muy tesa porque si mi papá tuvo el sueño de ser ingeniero, él no tuvo esa posibilidad y obviamente él se va a ver realizado si tiene un hijo ingeniero. Pero yo considero que si uno no es feliz haciendo lo que uno quiere, si uno está estudiando negocios porque el papá le dijo estudia negocios para que continúe con una empresa, si al muchacho o a la muchacha no le gusta, ella no va a ser feliz. Y le perdemos el sentido a la vida. Uno ve gente trabajando por un salario para poder vivir, pero no son felices. Entonces yo quiero que los papás piensen sobre todo en la felicidad. Y la felicidad no necesariamente es tener dinero. El dinero facilita, pero no necesariamente quiere decir de que yo voy a ser feliz si me estoy ganando un salario de 6 millones de pesos al mes. No. Conozco gente con depresión que tienen mucha más plata y es simplemente por la cuestión de que no hacen lo que ellos querían. Y yo creo que al final vale más la felicidad si uno simplemente tenga con qué vivir cada mes. La felicidad cuenta más que cualquier cosa. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Doble Vía y por haber compartido estas anécdotas, tu conocimiento, tu punto de vista con respecto a estos temas que hemos abordado hoy. Muchas gracias por la invitación y ojalá algún mensajito se les haya quedado. Sí, por supuesto que sí. Bueno, felicitaciones por todo este recorrido musical, por el mensaje tan bonito que hoy le dejas pues como a la comunidad y muchos éxitos. En esto que emprendes, Holanda te espera. Muchas gracias. Bueno, televidentes, así finalizamos esta entrega de En Doble Vía. Los esperamos el próximo viernes para que tratemos otro tema y otra sorpresita. No digo esto. AUPAN, la televisión de los andinos.